El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África presentan Asia y África en Perspectiva, una serie de podcasts sobre los 60 años de historia del Centro de Estudios de Asia y África. Les damos la bienvenida a Asia y África en Perspectiva, a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a los 60 años del CEA. Mi nombre es Roberto García, profesor e investigador de estudios budistas. Hoy conversaremos con Hilda Varela, profesora e investigadora del Centro de Estudios de Asia y África, donde se desempeña en el área de estudios sobre África, especialmente África subsahariana. Entre otras cosas, Hilda ha trabajado y sigue trabajando sobre temas relacionados con política contemporánea, relaciones internacionales e historia política de África. Entre las cosas que ella ha publicado, destacan 2 libros: Sudáfrica, las raíces históricas, de los orígenes a la paz de Vereeniging, y más recientemente, Historia política de Sudáfrica, 1902 a 1994, de la paz de Vereeniging a la primera elección democrática. Entre otras cosas, Hilda ha sido también directora del Centro de Estudios de Asia y África. Hola, Hilda. Buenos días. Hilda, quiero comenzar esta conversación preguntándote sobre cuál fue tu acercamiento inicial al CEA. ¿Cómo es que llegas al CEA y en qué época? Bueno, aquí yo creo que sería importante mencionar que yo empecé a interesarme por África cuando era sumamente joven. Yo muchas veces digo de broma que me escogieron los dioses y las diosas africanas, porque cuando yo estaba en el segundo semestre de licenciatura, al iniciar el segundo semestre, yo sabía que a mí me interesaba la investigación de Asia y de África, pero realmente de África sabía muy poco y no sabía por dónde caminar, qué hacer, ¿no? Y un profesor me recomendó que me pusiera a leer todo lo que encontrara sobre las 2 regiones y que al final del semestre decidiera qué quería. A la mitad del semestre decidí qué era lo que quería: África. Desde entonces, África se convirtió en mi principal objeto de estudio y actualmente yo lo considero que el estudio de África es mi pasión. En esa época, estoy hablando de inicios de los 70s, era sumamente difícil encontrar información en torno a África, no se diga libros, pero bueno, por azares del destino me fueron llegando algunos trabajos. Los primeros que leí en español fueron, por ejemplo, Fanon, que aunque no era africano, su obra fue hecha en África, Kwame Nkrumah, de Ghana. También me llegó a las manos una extraña traducción de unos escritos de Mandela que él hizo desde la cárcel, pero que estaban muy mal traducidos, que me crearon más confusión, pero al mismo tiempo me despertaron el interés en Mandela. Después ya, por ejemplo, en inglés, un libro muy importante fue uno compilado por Alex Laguma, un activista sudafricano muy importante, a quien más tarde tuve la oportunidad de conocer, y el libro era sobre el apartheid. Es excelente, es un libro de colección, es un libro muy pequeñito. Y ya en francés empecé a leer a Lumumba y sobre todo los 2 tomos de Amílcar Cabral. Son obras que me han marcado hasta la fecha. Entonces, bueno, ¿esto qué hizo posible? Que muy pronto yo hiciera la maestría en estudios africanos en Ginebra y además realicé una estancia de investigación en Ginebra. Entonces, cuando aquí en el Colmex se abrió la maestría en estudios de África, yo ya tenía la maestría en ese momento. Y fui invitada a las pláticas preliminares, a la inauguración del área de África, precisamente en mesas redondas para platicar mi experiencia de África, por qué era importante para México abrir, y para América Latina, abrir esta área de África, en fin, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ya fueron más importantes los contactos. Cuando inició el área de África, la entonces directora, la profesora Flora Botton, consideró que era importantísimo tener alguien que guiara esos estudios y contrató al doctor Peter Anand Nyong'o, un extraordinario estudioso de África y activista político, muy comprometido con la democracia y con la defensa de los derechos humanos. Entonces, él me invitó a participar en un congreso que se realizó a finales del 83 en Huastepec, Morelos. Era un congreso solamente sobre África. Y como él tenía una gran capacidad de convocatoria, fue verdaderamente impresionante. Estaban ahí, pues yo diría el 90% de los académicos importantes en el estudio de África. A la gran mayoría yo los había leído, pero nunca los había conocido. Fue una experiencia verdaderamente extraordinaria.
Y a raíz de eso, yo participé como comentarista de una ponencia, muy buena, por cierto. Y a raíz de eso, el profesor Nyong'o me dijo, tu lugar es el SEA. Pero poco después él decidió que había llegado el momento de regresar a Kenia y me dijo, platica con ciertas personas del SEA para tu incorporación. Pero en ese momento, pues no tuve una respuesta positiva. Y yo digo que allí, por ejemplo, otra vez los dioses africanos me protegieron porque por motivos personales había abandonado mis estudios de doctorado que tenían un avance probablemente de un 70%. Entonces me dijeron que no hubo ningún problema, seguí trabajando en otras partes, en fin, terminé mis estudios de doctorado a principios de la década de 1990. Cuando finalmente la profesora Flora Botton, directora del SEA, me invitó a unirme al cuerpo académico del área de África, ya tenía yo los requisitos básicos, ya tenía yo doctorado, era miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tenía obra publicada y obviamente varias estancias de investigación en África. Aquí fue muy importante, Flora Botton me dio un voto de confianza, nos conocíamos, pero no éramos amigas. Con el que sí tenía yo una muy buena relación de amistad era con Romer Cornejo. Desde el 78 teníamos muy buena relación y él fue el que le dijo a la profesora Botton, mira, Hilda podría ser una buena candidata para incorporarse. Entonces fue así que finalmente me incorporé en agosto de 1994. Y ahora cuando tú te incorporas, Hilda, ¿cuál era la configuración de esta nueva área? Porque, bueno, esta área de reciente pues, Creación. creación, que era el área de Ujú. África, porque que previamente había sido, me parece, solamente área de Medio Oriente y Norte de África, había como Ujú. esta constitución y ya cuando tú te integras ya había esta nueva área. ¿Cuál era la constitución? ¿Cuáles eran los objetivos en ese momento de estudiar esta área? Es decir, ¿qué es lo que se les ofrecía a los alumnos en aquella época? Eso es muy interesante porque incluso dentro del Colegio de México, cuando se abrió el área de África, muchas personas lo vieron como un rasgo de exotismo. Y además muchas personas decían, bueno, ¿por qué México se va a interesar en África? ¿No? ¿Cuál es la razón? Sin embargo, cuando finalmente el SEA abrió la primera maestría en estudios de africanos en toda América Latina y empezó a formar formadores en estudios africanos y a publicar en español, obviamente se convirtió no solamente en la institución pionera, sino en este campo de estudios de África, sino principalmente en la gran institución impulsora del conocimiento, del interés por África en América Latina. Entonces, bueno, desde que se formó el área de África, igual que las demás áreas, siempre ha habido dos pilares importantes, la lengua de área y la historia de área. Allí, por ejemplo, nosotros tenemos problemas importantes. ¿Por qué? Porque en África hay múltiples lenguas. Muchas veces se quiere presentar una imagen ridícula de África, como si cada persona habla una lengua distinta. Esto no es cierto. No hay buenos estudios sobre África desde el punto de vista lingüístico, pero sí hay grandes familias lingüísticas. Concretamente, la familia Bantú es una de las más importantes y la lengua más hablada es el Swahili. Por eso se escogió el Swahili. Sin embargo, por ejemplo, los que nos interesamos por otras partes, yo siempre decía, bueno, me encantaría que el colegio me hubiera podido ofrecer aquí cursos de Soto, de Zulu, yo qué sé, ¿no? En fin. Y también en cuanto a la historia, para nosotros es un problema muy importante, porque es una complejidad. Si hablamos solamente de estados independientes, hoy en día hablamos de 49 estados con una diversidad. Eso también es importante mencionar. Muchas veces se piensa que África es una sola. Todo es igual. Y esto es absolutamente falso. Yo creo que hay dos grandes rasgos de África. Por un lado, su pluralidad histórica, cultural, lingüística. Y el segundo es precisamente su enorme dinamismo. Muchas se piensa que es un continente estático y es exactamente lo contrario. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista académico tenemos que tratar de estar siempre al paso de lo que sucede en África. Y cuando nosotros vemos qué era lo que estudiábamos, por ejemplo, a inicios de los 90 y qué estudiamos ahora, lo que podemos apreciar es precisamente ese enorme dinamismo y cómo nuestros temas se han ido enfocando. Primero, por ejemplo, cuando en la época
del doctor Nyong'o era súper relevante las primeras problemáticas que enfrentaban los incipientes estados africanos, que eran características muy específicas. Pero poco a poco se han ido incorporando otros temas, como por ejemplo esquemas de integración, uno de esos regional, uno de esos sumamente ambicioso, es considerado como el esquema de integración regional más ambicioso del mundo a ese grado. Por otro lado, nuevas formas de conflictos transnacionales, nuevas expresiones culturales, también la relevancia de estudiar las distintas expresiones del Islam en África. Muchas se piensa que el Islam es uno solo y que es exactamente igual en todas partes. Y no, en África eso es muy interesante. Hay un autor africano, él menciona mucho esto, hay que hablar de las distintas expresiones del Islam en África. Y eso lo que le da es una extraordinaria riqueza, no solamente a sus culturas, sino incluso también a las variables políticas, porque muchas veces uno cómo, de alguna forma, por ejemplo, rasgos de solidaridad son básicos cuando hay momentos de crisis, cuando hay conflictos, en fin. Entonces, precisamente vemos este gran dinamismo que hay en el continente africano. Entonces, hablas de que hay una serie de intereses muy variados en realidad que se han desarrollado en el SEA, es decir, una serie de enfoques distintos para estudiar África con esa complejidad que tú estás señalando, una complejidad territorial, lingüística, religiosa. ¿Podrías hablarnos un poco de, es decir, has mencionado, por ejemplo, al doctor Nyong'o, ¿puedes hablarnos un poco también de quiénes han sido tus colegas desde que tú iniciaste, quizá, o sea, quizá no mencionar a todos tus colegas, pero sería interesante para quien nos escucha conocer quién más ha participado de este proceso de enseñanza, no solo quizá en el área de África, sino también en otras áreas con colegas con los que tú has pues compartido experiencias y tiempo. Bueno, yo creo que aquí la lista podría ser sumamente larga. Voy a mencionar algunos nombres que recuerdo y no implica que sean necesariamente ni los únicos ni los más importantes, pero es indudable que han sido y siguen siendo valiosos para el área de África. Bueno, como ya dije, el doctor Peter Annan Nyong'o, que además después de que regresó a Kenia, en varias ocasiones ha regresado como profesor visitante o a dar conferencias. Entonces, bueno, el contacto con él, últimamente no porque está en una actividad política, pero siempre ha sido importante, siempre ha sido muy valioso. También habría otro tipo de personas, por ejemplo, un gran académico, Claude Ake, nigeriano, economista. Lamentablemente él falleció muy pronto, muy joven, en un accidente aéreo, pero hasta la fecha sus obras siguen siendo básicas para todos aquellos que nos interesamos en la economía política de África, yo incluida. Cuando uno lee, por ejemplo, trabajos recientes de grandes especialistas en economía política de África, siguen mencionando, siempre aparece el nombre de Claude, que tuvo una influencia realmente extraordinaria, tiene una influencia extraordinaria. También otra persona muy importante, el doctor Obo Hodgford de Ghana. Actualmente él es el secretario ejecutivo de la, espero no equivocarme en el nombre, es la red del sector de seguridad africana. Es una institución sumamente importante para África, precisamente por el tipo de conflictos que enfrenta, y además en esta asociación básicamente está formada por gente africana en la cual destacan muchísimas mujeres. Este profesor es verdaderamente extraordinaria. Obviamente no puedo olvidar nunca al doctor Mudimbe, es extraordinario. Ya estaba yo aquí como profesora cuando él vino a dar un curso intensivo a los estudiantes de maestría, y yo le pregunté que si me podía admitir como oyente, y me dijo, sí, siempre y cuando usted se comprometa a hacer todo lo que los estudiantes tienen que hacer, no faltar, no llegar tarde, leer todo lo que hay que leer, en fin, ¿no? Entonces lo aproveché, fue para mí maravilloso, yo ya lo había leído, y allí, por ejemplo, unas cosas más importantes para mí fue darme cuenta que a Mudimbe uno no lee los escritos de Mudimbe, uno estudia los escritos de Mudimbe. Y al principio, para mí, Mudimbe me parecía un hombre muy serio, un tanto difícil de abordar, y poco a poco fui descubriendo, digamos, al sabio africano, un hombre gentil,
amable, generoso, siempre dispuesto a apoyar, siempre es verdaderamente un erudito. El aporte de Mudimbe hasta la fecha sigue siendo súper básico y yo creo que muchos de nosotros en las asignaturas dejamos que los estudiantes aborden temas de Mudimbe porque son súper fundamentales. También el profesor Chandra Gutto de Sudáfrica. Otras personas también muy importantes serían la doctora Noemi Hassan de la Universidad de Tel Aviv, pionera en el estudio precisamente de la problemática y la construcción del Estado, sobre todo en Ghana. También la profesora sudafricana Shula Marx, extraordinaria, ha trabajado muchos temas del sur de África. Y, por ejemplo, estas dos académicas nos han legado un material, una producción verdaderamente extraordinaria y que cuando uno las lee, aunque haya sido escrito hace 10 años, uno dice, bueno, tiene una trascendencia, sigue siendo válida este tipo de escritos. Y así, no sé, probablemente dejo en el tintero muchísimos muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, a Paul Lubeck, no sé, recuerdo a varias personas que ahorita se me quedan en el tintero, pero han sido muchos y muy importantes. Hilda, nos has hablado pues de todas estas figuras que fueron importantes por su participación a lo largo de la historia del centro. Ahora hay una figura que valdría la pena mencionar, que es la figura de Selma Agüero, que está conectada con pues la historia temprana del área de África dentro de nuestro centro, además de con las motivaciones de por qué se creó, digamos, tanto el Centro de Estudios de Asia-África, en su momento la sección de Estudios Orientales, como el área específica de África. ¿Nos podrías platicar un poco sobre Selma Agüero y sobre estas motivaciones del centro? Sí, bueno, lo importante aquí es el área de África a la cual pertenezco. A principios de la década de 1980, en la UNESCO le propusieron a don Víctor Urquidi, que entonces era el presidente del Colmex, la creación de un área dedicada a los estudios superiores y a la investigación de África, que se centrara realmente en África y que tuviese como finalidad formar jóvenes generaciones en América Latina, al igual que en México, precisamente interesadas en África en sí misma. Aquí jugó un papel muy importante Selma Agüero, ella era argentina, porque la profesora Boto, Selma Agüero era egresada de la maestría de Medio Oriente de aquí del CEA. Y Flora Botton, entonces directora del Centro de Estudios de Asia y África del Norte, a raíz de eso se le cambió el nombre, le encomendó a Selma Agüero precisamente que se encargara de organizar talleres, seminarios de discusión en torno a la problemática que estábamos viviendo en ese momento en África. Esto fundamentalmente para sensibilizar a sectores universitarios, académicos, porque en general había un gran desinterés en torno a África. Por la pregunta sea, ¿por qué Selma Agüero? Selma Agüero, aunque estudió Medio Oriente, ella ya había expresado su gran interés en África y entonces, bueno, Selma Agüero fue realmente una pieza central en el inicio del área de África y quedó como coordinador del área de África el profesor Nyong'o, keniano. Selma Agüero, ella como investigadora escribió poco. Ella le interesaban movimientos campesinos, movimientos religiosos, fundamentalmente en Senegal. Y también el tema de mujeres africanas. Era una mujer muy combativa cuando se hablaba, por ejemplo, de mujeres africanas. Ella fue sobre todo en lo que se destacó, yo creo que en dos campos fundamentales. Por un lado, la docencia. Fue una gran docente de historia de África, era excelente narradora, era muy, muy buena, y por otro lado tenía una capacidad extraordinaria para establecer relaciones con académicos estudiosos de África en todas partes del mundo. Entonces, bueno, como docente indudablemente dejó una huella muy fuerte, sus alumnos, era muy querida entre sus alumnos, y es indudable que entre todos aquellos que la conocimos, pues obviamente dejó un recuerdo muy grato. Ella en 2006 se retiró y lamentablemente hace un par de años falleció. Pero yo cuando precisamente se le hizo el homenaje después de que ella había fallecido, yo decía que Selma en estos instantes debe de estar
jugando en alguno de los paraísos de las distintas religiones africanas, feliz de la vida, disfrutando de África desde un paraíso africano y viendo cómo el área de África sigue avanzando, sigue progresando, de acuerdo a esta semilla tan fuerte que generó Selma, su entusiasmo, su alegría, su amor por el continente africano. Y así como mencionas a todas estas pues, personas que han sido importantes para construir estos estudios desde nuestro centro, desde América Latina, Ujú. sobre África, ¿tienes tu noción o quisieras comentar sobre algún evento específico que haya marcado, según lo que tú consideres, un hito en el estudio de África desde nuestro centro? Sí, bueno, aquí me regresaría un poco porque se me olvidó Ujú, a la pregunta anterior. Aquí creo que es muy importante tomar en cuenta quiénes fueron los pioneros del estudio de África en América Latina. ujú, Fueron el brasileño Fernando Núñez Pereira y el cubano Armando Entralgo. A los dos tuve oportunidad de conocerlos, con los dos tuve varias oportunidades de discutir, enriquecieron mucho mi visión como latinoamericana hacia África. En el caso, por ejemplo, de Armando Entralgo, muchas veces fue profesor visitante aquí y nos enriquecimos y los estudiantes se enriquecieron con este gran aporte, porque además él, aparte de ser académico, de ser político, fue diplomático cubano en distintos países africanos, entonces tenía una vivencia, era verdaderamente un hombre extraordinario. Ahora, en cuanto a los eventos, bueno, por un lado, el que ya mencioné, que para mí fue fundamental porque era una fase formativa del área de África, que fue el congreso que organizó el profesor Nyong'o en Huastepec, en el estado de Morelos, y que allí verdaderamente estaba lo más rico, lo más importante en ese ujú. momento de los estudiosos de África. Por ejemplo, también estaba Entralgo, estaba Masrui, era verdaderamente impresionante la cantidad, Lübeck, la cantidad de personas destacadas. Sobre todo, hay una cosa que es importante, y yo creo que por eso fue, por un lado era la etapa fundacional del área de África, pero por otro lado era gente que estaba construyendo un conocimiento crítico, coherente respecto a África y que de alguna forma nos permitía precisamente poner en tela de juicio la satanización de los pueblos africanos, pero también poner en tela de juicio la idealización de los Claro. africanos y ver a los africanos simple y llanamente como lo que son, seres humanos como nosotros. También obviamente han sido importantes distintas reuniones de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que generalmente le llamamos ALADA, Ujú. y allí, por ejemplo, hemos podido compartir con colegas latinoamericanos, hombres y mujeres, no solamente la importancia de estudiar África desde América Latina, sino también las dificultades que tenemos, por un lado, para abordar África desde América Latina, pero por otro lado, muchas veces lo que nos toca a nosotros es nadar contracorriente, porque muchos dicen, bueno, África, ¿qué nos importa África en América Latina? Hay países que sí tienen intereses muy concretos en África, pero además lamentablemente son coyunturales, depende de quién está en el poder. Por ejemplo, ahorita Brasil con Lula, Colombia, pues también tiene una visión muy favorable precisamente a la tercera raíz colombiana, que precisamente de la raíz africana, pero generalmente somos vistos como exóticos y no se dan cuenta que nosotros lo que queremos es precisamente un conocimiento académico de qué es lo que pasa en África, no una mirada complacente, al contrario, no ignorar los conflictos, pero sí analizar los grandes logros, los grandes avances que han logrado estas sociedades, y también eso nos permite ver ese dinamismo del que mucha gente no aprecia, un extraordinario dinamismo de estas sociedades africanas. Por todo lo que nos cuentas, pues es muy claro que el papel de nuestro centro, quizá como este eje que ha traído a diferentes personalidades, pero también en relación con estas otras figuras en Cuba, en Brasil, etcétera. Pero nuestro centro ha tenido un papel importante e incluso quizá decir central en el estudio de África, pues en épocas recientes. Entonces me gustaría quizá nos pudieras dar algunas reflexiones sobre, ya tocaste algunos de estos temas, pero quizá ir un poco más allá en términos de
¿Cuáles serían las grandes contribuciones del SEA visto ya históricamente, pensando que estamos a 60 años de la fundación Ujú. de nuestro centro? ¿Cuáles han sido estas grandes contribuciones del SEA al estudio de África? Bueno, yo creo que es muy importante subrayar lo que ya había mencionado, una institución pionera en la formación de formadores de Ujú, estudios africanos en español, en América Latina. Ese es un aspecto súper importante. El otro también es la divulgación del conocimiento científico en español. Esos son 2 logros súper fundamentales. A estos podría agregar otros más. Por ejemplo, la producción académica del SEA, que se puede ver tanto en la revista de estudios de Asia y África como en los libros, ha sido fundamental. Y aquí yo subrayaría tan solo 2 libros que son, en mi opinión, básicos para entender cómo ha sido una institución pionera, una institución que es foro de discusión académica, plural, en fin, un lugar muy importante para el estudio de África. Y aquí, por ejemplo, yo mencionaría el primer diccionario suajili español, publicado en 2002 por el Colegio de México, obviamente, y la primera traducción al español de Matagali, una novela muy importante de Ngugi wa Thiong'o, uno de los grandes escritores kenianos contemporáneos, y fue la primera vez que se tradujo al ujú. español este trabajo. Y así podría yo mencionar otro tipo de cosas. Espero que no se me escapen. Es que yo diría que hay tantos logros. Nuestros egresados actualmente, muchos están trabajando en universidades, ya sea en México o en sus países de origen, y ellos son formadores de nuevas generaciones. Y ellos lo que están haciendo precisamente es darle continuidad a esa forma de ver a África a partir de un conocimiento crítico. Entonces, bueno, probablemente se me quedan muchas cosas en el tintero, pero Claro. Y ahora, para ir cerrando, Hilda, viendo a futuro, ahora que estamos, digamos, de alguna forma cerrando un ciclo, podemos ujú, decir, ¿no? De 60 años y estamos, obviamente, con un centro con unas características muy distintas quizá del que, bueno, que te tocó a ti experimentar al principio, pero que ha sido parte, pues, de este desarrollo. ¿Cuáles serían tus perspectivas o alguna de tus reflexiones sobre pensando a futuro en nuestro centro con respecto al estudio de África? aquí es muy importante destacar que indudablemente África en el mundo globalizado que vivimos el siglo XXI es sumamente importante. Incluso hay analistas internacionales que afirman que el continente del futuro es África. Es realmente un continente que merece ser estudiado, ser analizado, ver que realmente qué es lo que pasa. La forma en que nosotros abordamos el estudio de África es precisamente a través de ese dinamismo de las sociedades africanas. Y yo, por ejemplo, muchas veces digo, cuando se representan cosas de África, muchas veces nos presentan a niñitos pobres, muertos de hambre. Efectivamente, uno puede ver ese tipo de situaciones en África, pero está la otra cara, y yo esa es la que de alguna forma siempre quiero subrayar, lo que yo he vivido. ¿Qué tipo de cara yo veo? Cuando he estado en África, niños sonrientes, amables, juguetones, sociables. Esa es África, es una África dinámica. Entonces, bueno, nosotros tenemos puesta la mirada en ese dinamismo de las sociedades que estudiamos. Vemos cómo estas sociedades van avanzando y por lo tanto nosotros tenemos que tener un compromiso con el incremento de la calidad de tanto de nuestro programa docente como de nuestras investigaciones. Y además siempre mantener nuestra área como un foro abierto para la discusión, el análisis serio, crítico, desde una perspectiva latinoamericana hacia África. Y aquí también yo diría, siempre poner en tela de juicio esas imágenes míticas, denigrantes, eso no es África. Eso no. Hay cosas malas que han pasado y que pasan en África, sí, pero hay cosas extraordinarias de las que lamentablemente los medios masivos de información no les dan ninguna relevancia. Mm. Y eso está pasando en África. Entonces es fundamental que nuestros estudios estén volcados a eso, a qué pasa en estas sociedades africanas. Pues muchísimas gracias, Hilda, por haber compartido todas estas, tanto tus experiencias como tus reflexiones sobre estos temas tan relevantes. Te agradezco enormemente.
Un placer. Gracias por escucharnos. Los invitamos a seguir explorando distintos aspectos de la memoria histórica de nuestro centro en futuros episodios en que seguiremos conversando con integrantes del Centro de Estudios de Asia y África. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.